Igual 61 Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentran el link de Ko-fi y de Patreon, en el cual podrán encontrar este y otros fanfics que se encuentran adelantados y algunas ya finalizadas. Además pueden pedir novelas exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Los espero, ojalá les guste este fic y continuamos. Si esas manos tuyas se atreven a ser deshonestas de nuevo. El delgado dedo de Tsunade se deslizó lentamente por la tela del pecho de Guling Xiao con una intención peligrosa, deteniéndose finalmente justo encima de su abdomen inferior. Sus ojos color ámbar estaban entrecerrados bajo la luz tenue de la lámpara, como una leoparda acechando a su presa, llenos de una tentación letal y una advertencia. No me importaría cambiártelos personalmente por un par nuevo. En la oficina solo se oía la respiración de esos dos. El aire se volvió denso y sofocante. Guling Xiao llevaba una máscara, así que nadie podía ver su expresión actual, pero sus manos, que descansaban sobre los fragantes hombros de Tsunade, se tensaron por un instante. ¡Santo cielo! ¿Te estás pasando de la raya? ¿Es una amenaza o un coqueteo? Pero, aunque pronuncia palabras duras, su cuerpo es bastante sincero. No solo no lo esquivó, sino que incluso se inclinó hacia él. Vaya, parece que la atracción que siente por mi cuerpo sanador es incluso mayor de lo que imaginaba. Bueno, ¿qué mujer podría rechazar a una fuente de energía humana que la hace sentir renovada y radiante en cualquier momento y lugar? Estas quejas internas claramente llegaron a la mente de Tsunade. El rubor en su rostro se intensificó. Aquel dedo travieso finalmente no fue más allá, sino que le dio un firme codazo antes de retirarse como un rayo. HMPH. Mientras lo sepas. Tsunade se enderezó de repente, distanciándose de ellos, y usó un tono autoritario para disimular los latidos acelerados de su corazón. El masaje de hoy termina aquí. Mañana por la mañana a las 8, recógeme puntual. Mi asistente no tiene derecho a llegar tarde. Tras decir eso, salió de la oficina sin mirar atrás, su figura mientras se alejaba delataba una huida presa del pánico. Guling Xiao la vio marcharse, luego bajó la mirada hacia sus manos, con las comisuras de los labios temblando bajo la máscara. No se trataba solo de encontrar un asistente. Claramente se trataba de encontrar una adicción de la que no podía desprenderse. Al día siguiente, el hospital de Konoha. El estilo enérgico y resuelto de Tsunade desató una tormenta que arrasó con todo el sistema médico. Todos los miembros de Medical Ninja que tuvieron tratos con Utatane Kotori fueron suspendidos en espera de una investigación. Se sellaron las cuentas, se tomó posesión del almacén de medicamentos y se cortaron los canales de suministro. Sin embargo, la reacción de los altos cargos no se hizo esperar. Señorita Tsunade, esta es una orden de asignación de recursos de emergencia aprobada personalmente por el Okage-sama. Necesita su firma. Un supervisor del departamento administrativo entregó el documento con respeto, pero en su mirada se escondía un atisbo de diversión, como si estuviera presenciando una obra de teatro. Tsunade lo tomó y miró, frunciendo el ceño al instante. Los suministros de la lista eran todos medicamentos básicos y de uso común, pero se solicitó que se les diera la máxima prioridad. Esto, sin duda, interrumpiría el proceso de investigación que acababa de iniciar. Rechazado, dijo Tsunade, arrojando el documento con frialdad. Dile a Minato que ahora estoy al mando del hospital. Cualquier asignación debe pasar por mi revisión. Pero, Lady Tsunade, esto es, salir. El rostro del supervisor palideció. Sin atreverse a decir nada más, se escabulló. Pero esto fue solo el principio. Según se informó a Lady Tsunade, la llave de los archivos que contenían los casos de defunción de los últimos 10 años se perdió accidentalmente. Varios ninjas responsables del inventario de medicinas, que informaron a Lady Tsunade, sufrieron esta mañana malestar estomacal, con vómitos y diarrea. Según informó Lady Tsunade, se produjo un pequeño derrumbe en el pasaje que conduce al archivo de técnicas prohibidas, y actualmente se está reparando. Un incidente tras otro, todos ellos pequeños trucos solapados. Fingir conformidad mientras se actúa en oposición, sabotaje pasivo. No se atrevieron a enfrentarse directamente a la legendaria Sanin, así que utilizaron este método repugnante para intentar agotar su paciencia y obstaculizar su investigación. Tsunade estaba sentada detrás de su escritorio, que acababa de reemplazar y era más robusto, con el rostro tan oscuro que parecía que iba a gotear agua. Ella sabía que Sarutobi y Danzo estaban causando problemas entre bastidores. No se atrevieron a proteger abiertamente a esos parásitos, así que utilizaron este método para decirle.
Basta ya. Vaya, vaya. ¿Están jugando sucio? Ninguno se atreve a responderle a la cara, así que hacen estas travesuras a sus espaldas. Son tan molestos como moscas en una letrina. Bien, dejemos que esta gran oveja gorda, dejemos que Tsunade se encuentre con algunos obstáculos, no vaya a ser que siga creyendo que es invencible. Cuando esté harta de todo, ¿no tendrá que venir obedientemente a mí para recargarse? Jeje, mi recompensa, depende de ella cuando se canse de todos estos líos, no tendrá que volver a buscarme a mí, su fuente de energía. Guling Xiao se apoyó contra la pared, desempeñando el papel de un personaje secundario apropiado, mientras la calculadora en su corazón hacía clic sin parar. Efectivamente. Por la tarde, después de revisar horas de documentos acumulados y discutir con varios veteranos que hacían alarde de su antigüedad, todo el ser de Tsunade irradiaba un aura de baja presión que decía: no te acerques. Con irritación, arrojó el bolígrafo sobre la mesa, se recostó en la silla y se frotó las sienes con cansancio. El agotamiento mental era mucho más agotador que el combate físico. Cerró los ojos y permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar finalmente, aunque con reticencia. Hola, asistente. Aquí, se oyó la voz de Guling Xiao desde la esquina. Ven aquí. Guling Xiao se acercó lentamente. ¿Lo de siempre? Preguntó, sabiendo la respuesta. Tsunade no respondió. Simplemente giró su silla a medias, dejándole de nuevo la espalda indefensa ante él. Esto ya era un reconocimiento tácito y una costumbre. Cuando esas manos grandes y cálidas volvieron a posarse sobre sus hombros, y esa familiar y reconfortante corriente cálida que pareció penetrar su alma inundó instantáneamente su cuerpo, el cuerpo tenso de Tsunade finalmente se relajó en silencio en un rincón donde nadie lo notaría. Dejó escapar un suspiro de satisfacción casi inaudible. Oh, vaya. Parece que Tsunade está realmente cansada. Con cada amasado, puedo sentir la suavidad, no está mal. Los pensamientos internos hicieron que el cuerpo de Tsunade, recién relajado, se tensara reflejamente por un instante. Este bastardo. ¿Es que no puede pensar en nada normal? Pero, esa sensación de confort era realmente demasiado encantadora. Apretó los dientes, incapaz finalmente de apartar a ese banco de energía andante. Gracias al servicio especial de Guling Xiao, la eficiencia de Tsunade en el manejo de los asuntos oficiales mejoró visiblemente. Durante la reunión de la tarde, varios supervisores de departamento que se amparaban en su antigüedad volvieron a utilizar diversas excusas para eludir responsabilidades y jugar con las palabras, con un discurso plagado de trampas. Tsunade ya se sentía un poco irritable, pero el flujo continuo de aura cálida que provenía de detrás de ella le permitía mantener una calma absoluta. Era capaz de detectar con claridad cualquier resquicio en sus palabras, y justo cuando creían estar teniendo éxito, bloqueaba todas sus retiradas con una sola frase. Al ver cómo sus expresiones cambiaban de la autosuficiencia al desconcierto y luego al terror, Tsunade sintió una especie de placer morboso en su corazón. Sabía que esa tranquilidad, esa sensación de tener todo bajo control, provenía del hombre que estaba detrás de ella. Esta sensación, podría ser adictiva. Poco a poco, una extraña visión comenzó a extenderse por todo el hospital de Konoha. Allá donde iba la recién nombrada directora Tsunade, un hombre con una máscara ambú estándar la seguía como una sombra. Durante las reuniones, el hombre permanecía de pie detrás de ella. Al inspeccionar las salas, el hombre la seguía a su lado. Incluso cuando ella echaba una siesta en su despacho al mediodía, aquel hombre vigilaba la puerta. Algunos supusieron que era el guardaespaldas de confianza de Lady Tsunade, mientras que otros pensaron que podría ser un espía enviado por el Hokage para vigilar. Solo la propia Tsunade sabía que ya no podía prescindir de esta batería externa. Esa misma tarde, Tsunade llevó a Guling Xiao a inspeccionar la última sala de cuidados intensivos. Dentro de la sala, al ver la horrible herida en el pecho del Jonin y sus constantes vitales fluctuantes, Tsunade sintió como si hubiera regresado a aquel campo de batalla de sangre y fuego. Movilizó hasta la última gota de energía mental, analizando con precisión el rastro destructivo restante del chakra de la liberación del rayo dentro del cuerpo del paciente, construyendo y deduciendo instantáneamente docenas de planes quirúrgicos en su mente. Esta hora de intensa concentración consumió más energía mental que incluso una batalla de alta intensidad.
Cuando finalmente terminó de ultimar el plan y, con voz ronca, terminó de dar todas las instrucciones, al salir de la sala, sus nervios tensos se relajaron de repente, y el cansancio acumulado durante el día la engulló como una inundación desbordante. De repente, su visión se oscureció, el mundo pareció dar vueltas y su cuerpo cayó incontrolablemente hacia un lado. Cuidadoso. Una mano le sostuvo el brazo justo a tiempo. Tsunade, de forma inconsciente, agarró esa mano como si se aferrara a una pajita que le salvara la vida. Esa calidez familiar y reconfortante la invadió instantáneamente, recorriendo su brazo y extendiéndose por todo su cuerpo, disipando el mareo y la fatiga. Ella absorbió ese poder con avidez, sujetando la mano con fuerza, olvidándose por un instante de soltarla. En el pasillo, enfermeras y ninjas que pasaban observaban, con los ojos llenos de asombro y cotilleos. Tsunade también se dio cuenta de que había perdido la compostura. Las miradas sorprendidas y chismosas de los ninjas médicos le hicieron arder las mejillas al instante, y estuvo a punto de perder el control como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Sin embargo, la cálida corriente que fluía desde su brazo a través de todo su cuerpo era tan real, tan embriagadora. No solo disipó el cansancio. Fue como una mano suave que aliviaba la irritabilidad que surgía de lo más profundo de su corazón a causa de los recuerdos del campo de batalla. ¿Dejarla ir? En realidad, se mostró algo reacia. Tan pronto como este pensamiento afloró, una idea más audaz y descabellada se apoderó de su corazón como una enredadera diabólica que brota de la tierra. El simple hecho de tomarse de las manos tuvo un efecto tan significativo. ¿Y sí? ¿Fue un abrazo como la última vez? O incluso, un contacto más íntimo que un abrazo, ¿cuánto mejor sería el efecto? Una vez que surgió ese pensamiento, ya no pudo ser ignorado, lo que le provocó un vuelco al corazón. Al caer la noche, solo se oía el crujido de los papeles en el despacho del director. El último rayo de sol del atardecer se desvaneció de la ventana, y Tsunade se recostó en su silla, exhalando un largo suspiro de aire turbio. Sobre el escritorio, montañas de archivos permanecían intactas, con varios informes a su lado marcados con la palabra rechazado en tinta roja gruesa. Los rostros de esos viejos carcamales, su fingida sumisión y su forma de eludir responsabilidades, se repetían en su mente como innumerables moscas zumbando, agotando incluso las fuerzas para enfadarse. El agotamiento mental era como una red invisible que la atrapaba, dejando todo su cuerpo con una sensación de impotencia. De repente, una sombra se cernió sobre ella. En algún momento, Gu Lingxiao la siguió desde la esquina sin decirle una palabra. Aquellas manos cálidas y secas, con una temperatura familiar, volvieron a posarse suavemente sobre sus hombros tensos. Tsunade no se resistió, ni siquiera se molestó en levantar los párpados. Su cuerpo tenso, al tocar esa corriente cálida, fue como un barco que encuentra un puerto seguro, despojándose instantáneamente de toda su fingida dureza. Un suspiro de satisfacción apenas audible escapó de sus labios. Se recostó ligeramente, apoyando todo su peso en la silla, absorbiendo con avidez el aura cálida que podía penetrar su alma y disipar toda tristeza. Esta vez, la mente de Gu Lingxiao estaba inusualmente libre de cualquier pensamiento errante. Podía sentir claramente que el cuerpo bajo sus manos, aunque aparentemente fuerte, había sido estirado hasta su límite hacía tiempo. Esta mujer, dominante y autoritaria en el exterior y aclamada como una de las legendarias Sannin, tenía que depender de él, de su banco de energía, simplemente para poder respirar cuando estaba sola. Esta mujer, tampoco lo tiene fácil. Un atisbo de lástima, del que ni siquiera él mismo se había percatado, afloró silenciosamente en su corazón. La cálida corriente pareció volverse aún más suave siguiendo su intención. Tsunade tembló. El calor no solo alivió su fatiga mental, sino que pareció tocar la soledad y la valentía más profundas de su corazón. Pensó en los difuntos Nahuaki y Dan, en los cálculos de su maestro y en su propia soledad. Resultó que había estado sola durante mucho tiempo. De repente sintió la nariz agria. En ese preciso instante, Tsunade habló de repente. Su voz ya no tenía el tono autoritario del día, sino que desprendía un matiz de ronquera y una sensación de resentimiento que incluso a ella le resultaban desconocidas. Niño. Ven a tomar algo conmigo. Bajo la indiscutible orden de Tsunade, los dos abandonaron el hospital desolado. Gu Lingxiao regresó primero al pequeño patio.
Cuando reapareció ante Tsunade, el uniforme que representaba su identidad Anbu había cambiado y la fría máscara estándar había desaparecido. Un sencillo conjunto de ropa informal negra hacía que su figura pareciera aún más alta y delgada. Su larga cabellera plateada ondeaba ligeramente con la brisa nocturna, y su apuesto rostro, esculpido como el de un dios, parecía menos distante y más arraigado bajo la cálida luz de los faroles a lo largo de las calles de Konoha. Incluso Tsunade, que pasaba todos los días con él y había desarrollado cierta inmunidad, sintió que el corazón le daba un vuelco al verlo. Joder, guapo. Los dos caminaron uno al lado del otro por las calles de Konoha al anochecer. El aire estaba impregnado del aroma de las cenas, los niños reían y jugaban, y los ninjas que patrullaban pasaban junto a los residentes que regresaban a casa, saludándose con un gesto de cabeza. Tranquilo y silencioso. Sin embargo, esta tranquilidad pronto se vio interrumpida. Todos los transeúntes, sin importar su edad o género, se sentían atraídos involuntariamente por la pareja que caminaba por la calle. El hombre tenía el pelo plateado y los ojos azules, una belleza que trascendía los límites mortales. La mujer tenía el pelo rubio y los ojos marrones, madura y apasionada, con una presencia imponente. Este dúo acaparaba toda la atención allá donde iban. Mira, ese hombre, es tan guapo. ¿Es un ninja de algún clan? No lo sé, nunca lo he visto, pero ¿no es Lady Tsunade la que está a su lado? Varias jóvenes ninjas que acababan de terminar sus misiones bajaron la voz, pero sus miradas de asombro y admiración hacia Guling Xiao, que no podían disimular, pasaron directamente por el campo de visión periférico de Tsunade. Su batería externa exclusiva, con quien ni siquiera había entablado amistad todavía, estaba atrayendo tantas miradas codiciosas. Una oleada de irritación y posesividad inexplicables, que ni siquiera había analizado, la invadió. De repente se detuvo. ¿Qué es? Guling Xiao la miró confundida. Tsunade no respondió. Bajo la mirada perpleja de Guling Xiao y las miradas atónitas de las ninjas, ella hizo un movimiento audaz. Extendió la mano, no tirando ni arrastrando, sino con un sentimiento de reivindicación, enganchando su brazo de forma natural y firme al de Guling Xiao. Un cuerpo suave y regordete se apretaba firmemente contra él, sin dejar ningún hueco. Su brazo se hundió en una suavidad y calidez sorprendentes. La increíble elasticidad, perceptible incluso a través de la tela, hizo que el cuerpo de Guling Xiao se tensara al instante. Para colmo, el cuerpo suave y regordete de Tsunade se apretó aún más contra él, sin dejar espacio entre ellos. En la punta de su nariz flotaba un aroma ardiente y conmovedor. Una mezcla de sake ligero y la fragancia de una mujer madura. El clamor circundante pareció silenciarse en ese preciso instante. El señor que vendía dango abrió tanto la boca que se olvidó de soltar el pincho de bambú que tenía en la mano. Varias jóvenes ninjas, que acababan de hablar de misiones, abrieron los ojos de par en par. Miraron a la legendaria Lady Tsunade y luego al hombre excesivamente apuesto, con expresiones en sus rostros que parecían decir: ¿estoy soñando? En cuanto a la culpable de todo esto, Tsunade, actuó como si hubiera hecho algo perfectamente normal. Sintió el cálido aura que emanaba del brazo de Guling Xiao, más majestuosa y reconfortante que durante el simple masaje de hombros. Entrecerró los ojos con aire de satisfacción, y una sonrisa triunfal, propia de una vencedora, se dibujó en las comisuras de sus labios. Simplemente entrelazó su brazo con el rígido como una piedra Guling Xiao y continuó caminando hacia adelante como si no hubiera nadie más allí. Vámonos. ¿Por qué estás tan aturdido? ¿No querías ir a beber? El cuerpo de Guling Xiao estaba completamente congelado. Podía sentir claramente que con cada paso, su brazo experimentaría una fricción entumecedora contra esa suavidad increíble y plenitud. Ese calor era tan intenso que parecía que iba a incendiarle la cordura. Su mente se quedó en blanco, pero un torbellino de emociones se apoderó de él. ¿Qué está haciendo? Aprovechándose de mí en medio de la calle. Un momento, algo no cuadra. ¿Por qué esta mujer está haciendo esto a plena luz del día? ¿Para quién actúa? ¿Quiere usarme como escudo o simplemente le resulta más cómodo aferrarse a mí, esta batería externa? No, 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 viendo su cara de autosuficiencia, definitivamente lo está haciendo a propósito. SSS. Todavía está presionando tan cerca. Esta sensación increíble, maldita sea. Esta mujer es aún más sinvergüenza que yo.
Ese contacto abrasador y sorprendentemente suave se transmitió claramente al brazo de Gu Lingxiao a través de la fina tela, haciendo que todo su ser se tensara. Las miradas de los transeúntes a su alrededor, como si hubieran visto un fantasma, le hicieron sentir como si le clavaran agujas en la espalda. Esta mujer está loca. En plena luz del día, ¿se comporta así sin más? Puede que a ella no le importe su reputación, pero a mí sí. Un momento. Viendo su expresión triunfal, claramente lo está haciendo a propósito. ¿Acaso está declarando su soberanía a esas ninjas de antes? Maldita sea. ¿Qué es esto? ¿Me están tratando como un trofeo para presumir? Pero, para ser justos, esta sensación es realmente buena. El monólogo interior de Gu Lingxiao era increíblemente rico. Sus complejos pensamientos vergonzados, enojados y secretamente complácidos llegaron a la mente de Tsunade sin perderse ni una sola palabra. Tsunade apretó ligeramente su agarre en el brazo de él, y la sonrisa juguetona en su rostro se hizo más profunda. Incluso infló el pecho intencionadamente, haciendo que esa silueta que quitaba el aliento encajara aún más a la perfección contra el brazo de Gu Lingxiao. HMPH un suave resoplido, apenas audible y con la postura de una vencedora, escapó de su nariz. Chico, ¿intentando pelear conmigo? Todavía eres un poco inexperto. Así, ante la mirada atónita de los aldeanos de Konoha, una de las legendarias Sannin, la orgullosa princesa Tsunade, entrelazó íntimamente su brazo con el de un apuesto hombre como una joven enamorada y entró en un izakaya elegantemente decorado. Jefe, denos una habitación privada. Traiga el mejor vino, el más fuerte. Tsunade llamó con familiaridad, como si el lugar fuera suyo. Los dos fueron conducidos a una tranquila habitación privada de Wasitsu. Una vez sentada, en lugar de soltar a Gu Lingxiao, Tsunade redobló la apuesta. Prácticamente apoyó todo su cuerpo contra él, recostando suavemente la cabeza sobre su hombro. Ese aliento cálido, mezclado con el aroma del vino y su fragancia madura, llegaba constantemente a las fosas nasales de Gu Lingxiao, poniendo a prueba su cordura. Oye, oye, oye. ¿No te estás pasando un poco? Ya estamos en la habitación privada, ¿por qué sigues agarrándome tan fuerte? ¿Me estás usando como rascador? ¿O como almohada humana? ¿Por qué sigues aferrándote? Al oír estos pensamientos, las mejillas de Tsunade se sonrojaron imperceptiblemente. Simplemente resopló levemente y, en lugar de alejarse, buscó una posición aún más cómoda para inclinarse. Ella era adicta a aferrarse, ¿y qué? Calidez, tranquilidad y la capacidad de hacer que esas niñas que lo deseaban se alejaran. Esa sensación era maravillosa. Poco después, se sirvió sake caliente y varios platos de exquisitos aperitivos. Tsunade finalmente lo soltó, pero siguió sentada justo al lado de Gu Lingxiao. Tomó el frasco, se sirvió una taza llena y luego llenó la de Gu Lingxiao hasta el borde. Beber. Fue breve, levantó su taza y la vació de un trago. El líquido picante se deslizó por su garganta hasta su estómago, provocándole una oleada de calor abrasador. Gu Lingxiao no tuvo más remedio que beber con ella. Tras unas cuantas copas de licor fuerte, el alcohol empezó a adormecer los nervios. Y el aura suave del cuerpo sanador que emanaba de Gu Lingxiao a su lado, como el cálido sol de invierno, magnificó infinitamente esas emociones adormecidas. Los nervios, que habían estado tensos durante tanto tiempo, finalmente se relajaron por completo en ese momento. Los rostros feos de esos viejos zorros en el hospital durante el día, evasores de responsabilidades. Los fríos cálculos y la explotación de su maestro, Hiruzen Sarutobi, al regresar a la aldea. Y. Esos dolorosos recuerdos enterrados en lo profundo de su corazón sobre Nawaki y Dan, recuerdos que no se atrevía a tocar, un incidente tras otro la invadieron, como una marea. Los ojos de Tsunade se fueron tornando rojos gradualmente. La mano que sostenía la copa de vino tembló ligeramente. Esta mujer, que a simple vista parecía fuerte, dominante y omnipotente, reveló por primera vez una vulnerabilidad tan evidente frente a un hombre. Realmente, y murmuró en voz baja, con un tono ronco y una sensación de agravio que ni siquiera ella misma había notado. Cansado, odio esta vida, tener que conspirar contra esos viejos zorros todos los días, odio este pueblo. Su voz se fue apagando cada vez más, las últimas palabras casi inaudibles. Solo quiero vivir como una persona normal. ¿Está mal? Este susurro, que casi era una súplica, fue como una aguja que pinchó suavemente la mentalidad de espectador habitual de Gu Lingxiao.
Observó sus ojos enrojecidos, la lágrima cristalina que ya se había condensado en sus largas pestañas doradas. El lado juguetón y lascivo de su corazón se disipó silenciosamente en ese instante, reemplazado por una pizca de emoción que ni él mismo había previsto. Guling Xiao observó sus ojos enrojecidos y la lágrima cristalina en sus largas pestañas doradas, y su corazón se conmovió inesperadamente. Casi inconscientemente, extendió la mano y le dio unas palmaditas suaves en la espalda, que temblaba ligeramente, como señal de consuelo. Ay, incluso la mujer más fuerte tiene momentos en los que no puede más. Querer ser una persona común y corriente resulta ser el deseo más extravagante para alguien de su estatus. Sus pensamientos más íntimos rara vez estaban exentos de cualquier tinte lascivo, dejando solo pura lamentación. Su hermano menor fue conspirado y asesinado por los altos mandos, su amante se convirtió en víctima de luchas políticas, y ahora que ha regresado a la aldea, tiene que enfrentarse a los cálculos de su maestro y a la exclusión de todo un sistema corrupto. Realmente da mucha lástima. Esta compasión pura, desprovista de cualquier burla, fue como una suave y cálida corriente que tocó instantáneamente el punto más sensible del corazón de Tsunade. Ella temblaba violentamente. La lágrima que colgaba de sus pestañas finalmente se volvió demasiado pesada y se deslizó por su mejilla tersa. Este hombre, él realmente, lo entiende de verdad. Tsunade ya no pudo controlar sus emociones. Su cuerpo se relajó y se dejó caer completamente en el abrazo de Guling Xiao, escondiendo el rostro en su pecho. La fragilidad y el resentimiento de la princesa del clan Senju, reprimidos durante tanto tiempo, parecían encontrar en ese momento su única salida. Justo cuando el ambiente en la habitación privada se volvió excepcionalmente cálido y ambiguo, Tsunade, en los brazos de Guling Xiao, se puso rígida de repente, y Guling Xiao también frunció el ceño casi al mismo tiempo. ¿Es Kusina? ¿Cómo nos encontró? Antes de que el pensamiento pudiera asentarse, ¡bang! La puerta de papel del Oasitsu fue abierta violentamente desde afuera de una manera extremadamente tosca. Una figura roja como el fuego, portadora de una frialdad escalofriante y una rabia extrema y contenida, irrumpió. Era Kusina. Sus ojos violetas estaban inyectados en sangre mientras los miraba fijamente. Claramente, había usado la poderosa percepción de Kagura Shingan para rastrear el chakra de Tsunade o Guling Xiao hasta aquí. Se quedó un poco sorprendida al verlos a los dos abrazarse fuertemente en una atmósfera ambigua. Pero su corazón, lleno de rabia y desolación, no le dejaba tiempo para preocuparse por esas cosas. Los ignoró y corrió hacia la mesa como si hubiera perdido el alma. Con mano temblorosa agarró la botella de sake, y sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza. Inclinó la cabeza hacia atrás y comenzó a beber a grandes tragos el licor de olor penetrante directamente de la boca de la botella. El licor transparente se deslizó por su delicado cuello, empapándole el corpiño. Parecía ajena a todo, limitándose a emitir desgarradores sonidos de trago. Glup, glup. Tras varios tragos grandes de licor fuerte, un rubor antinatural tiñó instantáneamente sus mejillas, y sus hermosos ojos violetas se llenaron de venas inyectadas en sangre. Estallido. Arrojó la botella de sake medio vacía sobre la mesa y golpeó la superficie con fuerza con el puño, produciendo un golpe sordo y pesado. Ha cambiado, la voz de Kusina era ronca, llena de una angustia y desesperación infinitas, como el gruñido sordo de una bestia herida. Minato ha cambiado por completo. Ahora, su corazón solo alberga el puesto de Hokage y la aldea. ¿Qué soy yo para él? ¿Un recipiente para encerrar al nueve colas? Las preguntas desesperadas resonaban en la pequeña habitación privada. El aire de la habitación se enfrió repentinamente. Tsunade también salió de su repentino estado emocional. Miró a la enloquecida Kusina, frunciendo profundamente el ceño. En cuanto a Guling Xiao, con Tsunade a su izquierda, que acababa de llorar por las dificultades de la vida, y Kusina a su derecha, que estaba a punto de derrumbarse y acusaba a su marido de ser un desalmado, quedó completamente atónito. ¡Santo cielo! ¿Qué clase de escena de sufrimiento humano es esta? Una agotada física y mentalmente por las luchas políticas, la otra marcada de pies a cabeza por un matrimonio político. Al ver a estas dos mujeres, ambas profundamente heridas por los hombres y por la aldea, Guling Xiao suspiró profundamente. Su alma chismosa y su modo de análisis de teorías conspirativas se activaron simultáneamente. Ese viejo Hiruzen Sarutobi es una verdadera pesadilla para las mujeres hermosas.
Ningún hombre de su linaje puede tranquilizar a una mujer, pero, pensándolo bien, siempre he sentido que algo no cuadraba entre Kusina y Minato con tantos jóvenes talentos en Konoha. ¿Por qué fue Minato con un origen mediocre y siendo simplemente el discípulo mayor de Hiruzen quien finalmente se casó con Kusina, la Jinchuriki perfecta? Si Minato era un títere manipulado por Hiruzen, entonces su encuentro y unión podría haber sido una estafa total desde el principio. Hablando de eso, Tsunade, da lástima, pero Kusina es prácticamente igual. El incidente en el que fue secuestrada por la aldea oculta de la nube siempre ha sido un misterio sin resolver para mí. Este giro brusco hizo que la atención de Tsunade y Kusina, que también estaba escuchando a escondidas con las orejas atentas, se viera atraída de inmediato. ¿Y qué hay del secuestro de Kusina? ¿No fue ese el comienzo de su amor con Minato? Fue una epopeya romántica y heroica donde Minato, como un dios descendiendo a la tierra, la salvó de la desesperación. ¿Por qué saca a relucir este tema? Tsunade también frunció ligeramente el ceño, una leve sensación de presentimiento surgiendo en su corazón. Guling Xiao no tenía ni idea de que su pensamiento casual desataría tal tormenta en los corazones de las mujeres. Cogió su taza, dio un sorbo y continuó su análisis de casos sin resolver en su mente. Hablando de eso, cuando Kusina fue secuestrada por la aldea oculta de la nube en aquel entonces, adivinen qué pasó. Su voz interior se volvió juguetona y sarcástica. Toda la policía de Konoha, los Anbu y todo tipo de ninjas de élite estaban como ciegos, vagando sin rumbo por toda la Tierra del Fuego sin encontrar ni un solo pelo. Sin embargo, Minato, que era solo un chunin común y corriente que aún no había madurado, se basó en unos pocos cabellos rojos que Kusina dejó intencionalmente para rastrearla con precisión hasta la frontera y representar una escena romántica de rescate de la belleza bajo la luna. Al oír esto, el corazón de Kusina dio un vuelco y un atisbo de dulce recuerdo afloró inconscientemente en su rostro. Ese fue el recuerdo más preciado de su vida. Pero al segundo siguiente, la voz interior de Guling Xiao, como un martillo pesado, destrozó esa dulzura en mil pedazos. Piénsalo bien, piénsalo detenidamente. En un lugar tan grande como Konoha, con tantos ninjas de élite y con fuertes habilidades de rastreo, ¿acaso los Byakugan del clan Hyuga sufrieron cataratas en conjunto? ¿Los perros ninja del clan Inuzuka contrajeron rinitis en conjunto? ¿Los insectos del clan Aburame olvidaron llevar sus patas cuando salieron? Y aún así, él, un novato que ni siquiera había dominado al dios del trueno volador y solo conocía los 3 jutsu básicos, completó una misión de rastreo y rescate de rango S tras las líneas enemigas. Si no hubiera un guión para esto, me tragaría esta botella de sake aquí mismo. Auge. Estas pocas frases, como rayos negros, estallaron una tras otra en las mentes de Kusina y Tsunade. En la habitación privada contigua, Kusina, que durante el día se lamentaba de la indiferencia de Minato, se puso rígida de repente, desplomada sobre la mesa, como si toda su fuerza y alma se hubieran esfumado en un instante. Lentamente, poco a poco, levantó la cabeza. Su rostro, que había estado enrojecido por la tristeza, ahora estaba completamente pálido, de un gris cadavérico. Sus hermosas pupilas violetas se contrajeron violentamente debido a la conmoción extrema, llenas de un horror inimaginable y griega. Se desplomó. ¿Un guión? Sí, un guión. ¿Por qué tantos Jonin y Anbu no pudieron encontrarla en aquel entonces, y solo Minato lo logró? ¿Por qué esos pocos e insignificantes cabellos que dejó atrás pudieron guiar el camino con tanta precisión? ¿Por qué los ninjas de la aldea oculta de la nube, que la secuestraron, el Jinchuriki de las 9 colas, no se deshicieron de rastros tan obvios durante el secuestro? Estas inconsistencias, que ella una vez atribuyó a la telepatía y al milagro del amor, revelaron instantáneamente los fríos y horribles colmillos que se escondían tras ellas bajo el despiadado análisis de Guling Xiao. Aquel primer encuentro, que ella había atesorado en lo más profundo de su corazón y que consideraba el momento más romántico y preciado de su vida, se transformó instantáneamente en el cálculo político más cruel, frío y nauseabundo. Resultó que no era una princesa salvada por un héroe. Ella no era más que, un elemento premeditado utilizado para impulsar la reputación de un héroe y allanar el camino para su ascenso al poder. Kusina emitió un sonido indistinto en la garganta, como si se rompiera un cristal. Abrió la boca, queriendo respirar, pero el aire era tan abrasador que le dolían los pulmones. La mano de Tsunade que sostenía la copa de vino tembló violentamente. El sake transparente se derramó sobre el dorso de su mano, pero ella no se percató de nada.
En su rostro, el rastro de ternura y vulnerabilidad que acababa de aflorar tras ser consolada había desaparecido hacía tiempo sin dejar rastro. En su lugar, reinaba una frialdad capaz de congelar el alma. No miró a Gu Lingxiao, sino que se quedó mirando fijamente la pared, como si pudiera atravesarla y ver a la chica de al lado que se había derrumbado por completo, a quien consideraba como su propia hermana menor. Esos ojos color ámbar estaban llenos de una compasión infinita y una rabia monstruosa que parecía a punto de desbordarse de sus cuencas e incinerar el mundo entero. ¿Un héroe salvando a una belleza? ¡Qué gran jugada de un héroe salvando a una belleza! Hiruzen Sarutobi, realmente mereces morir. La sala privada quedó en completo silencio. La tenue luz que iluminaba la comida y el vino sobre la mesa ya no aportaba ni un atisbo de calidez, dejando solo una frialdad nauseabunda. Fuera de la ventana se extendían las bulliciosas y prósperas calles de la aldea de Konoha, rebosantes de gente y del aliento de la vida. Sin embargo, tras la ventana se escondía un infierno silencioso para dos mujeres. Este marcado contraste hacía que la verdad pareciera aún más cruel. Tras un tiempo indeterminado, el silencio sepulcral finalmente se rompió. Junto a Tsunade, Gu Lingxiao la miró con confusión mientras ella guardaba silencio repentinamente, su aura se volvía extremadamente peligrosa, sin comprender lo que estaba sucediendo. Y justo en ese momento, se escuchó un sonido extremadamente débil, como si fuera a hacerse añicos con el viento en cualquier instante. Kusina miraba fijamente la pared. Aquellos ojos violetas que una vez rebosaron de amor y luz ahora habían perdido todo su brillo, dejando solo un vacío infinito y una profunda tristeza. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido de su garganta, como si incluso la fuerza para pronunciar una sola sílaba se hubiera agotado. Ella simplemente repitió esa frase en silencio, una y otra vez. Yo, soy, una broma, PFFT. Un chorro de sangre fresca salió disparado de su boca sin previo aviso, tiñendo de rojo la mesa que tenía delante. Su cuerpo ya no pudo resistir y se desplomó pesadamente sobre la mesa, perdiendo completamente el conocimiento. Antes de que esos ojos vacíos se cerraran, dos hileras de lágrimas sangrientas corrieron por sus mejillas. En la habitación privada, en el momento en que la sangre brotó a borbotones, toda la sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Bajo la tenue luz, la sangre de color rojo oscuro salpicada sobre la mesa se mezclaba con el sake derramado, desprendiendo un olor penetrante a óxido y alcohol. El ruido y la prosperidad que se veían fuera de la ventana parecían haber sido cortados por una pared invisible, impidiendo que pudieran entrar en este infierno silencioso. La tierna atmósfera de hacía un momento había desaparecido por completo. Kusina. Tsunade apartó bruscamente a Gu Lingxiao. Sus ojos color ámbar, que estaban nublados por el alcohol, fueron reemplazados instantáneamente por una claridad aterradora y una expresión de conmoción. Se acercó a la mesa de un solo paso, sin prestar atención al desorden. Sus manos ya estaban cubiertas por una capa de chakra médico verde, denso y casi físico, y las presionó sobre la espalda de Kusina como un rayo. En el instante en que el chakra entró, el rostro de Tsunade palideció mortalmente. «Maldita sea», maldijo en voz baja, con la voz temblorosa. Está abrumada por el dolor. Su chakra está descontrolado dentro de su cuerpo, y su pulso está en completo caos. Si esto continúa, morirá. Como la mejor ninja médica del mundo ninja, sabía mejor que nadie lo peligrosa que era la condición actual de Kusina. Ya no se trataba de un simple golpe psicológico, sino de un colapso fisiológico fatal. ¿El hospital? No. El hospital está lleno de espías de Hiruzen Sarutobi y Danzo. Enviar a Kusina allí sería como mandar un cordero a la guarida de un lobo. En un instante, Tsunade tomó su decisión. Recogió de la mesa a Kusina, inconsciente y ardiente. La fuerza que emanaba de sus brazos era firme, sin rastro de temblor. Giró la cabeza y miró fijamente a Gu Lingxiao, que seguía aturdido, con los ojos inyectados en sangre, dejando escapar un gruñido bajo y reprimido. ¿Qué haces ahí parado? Vámonos a casa. Hogar. En ese momento, esas dos palabras tenían una dirección incuestionable. Gu Lingxiao se estremeció y reaccionó al instante. Sin decir palabra, se giró y abrió de golpe la puerta corrediza, saliendo primero y apartando con su cuerpo las mesas y sillas que se interponían en su camino. Jefe. La cuenta. Sacó un fajo de billetes del bolsillo y los dejó caer sobre el mostrador sin mirar, con una urgencia innegable en la voz. Quédese con el cambio.
Antes de que su voz se apagara, Tsunade ya había salido corriendo del izakaya con Kusina en brazos como un torbellino. Ambas, una tras otra, se precipitaron frenéticamente a través de la tranquila noche de Konoha hacia el pequeño patio. El viento nocturno silbaba a su alrededor. Guling Xiao iba a la cabeza, superando todos los obstáculos a toda velocidad. Su cerebro funcionaba a toda velocidad, su mente era un caos, y no pudo evitar quejarse furiosamente en su cabeza. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Mi casa se está convirtiendo en un hospital de campaña. Un segundo es una sala de terapia emocional y al siguiente se convierte en una unidad de cuidados intensivos. Hoy alguien viene a ahogar sus penas, mañana alguien viene tosiendo sangre por un corazón roto. ¿Acaso el Feng Shui de mi patio está en conflicto con las palabras trauma emocional? Esta es la Jinchuriki del 9 colas. Si algo le sucede aquí, ¿acaso esos dos viejos, Sanda y Meidanzo, no me despellejarían vivo? Y esta mujer, Tsunade, gritando vete a casa con tanta naturalidad, esa es mi maldita casa. A pesar de sus quejas internas, su velocidad no disminuyó ni un ápice. Tsunade la seguía de cerca, cargando a Kusina. Cada paso que daba era extremadamente firme, minimizando cualquier vibración. Podía sentir claramente cómo la fuerza vital del cuerpo que sostenía se desvanecía a un ritmo aterrador. Su corazón latía de forma caótica y débil, como si pudiera detenerse en cualquier momento. También sintió una opresión en el corazón, un dolor tan intenso que apenas podía respirar. Esa era Kusina, a quien trataba como a su propia hermana. Finalmente, el pequeño patio que les resultaba familiar apareció ante ellos. Guling Xiao abrió de una patada la puerta del patio, sin siquiera tener tiempo de desbloquearla. Estallido, los dos entraron corriendo al patio. Cargando a Kusina, Tsunade corrió directamente a la habitación de invitados donde se alojaba, abrió la puerta de una patada y con cuidado acostó a Kusina sobre el tatami. Sin mirar atrás, le gritó a Guling Xiao, que la había seguido. Fuera. Espera afuera y no entres sin mi permiso. Ese tono denotaba autoridad y una ansiedad extrema. Estallido. La puerta se cerró de golpe, dejando a Guling Xiao fuera. Guling Xiao se quedó de pie junto a la puerta, se frotó la nariz y miró la puerta cerrada. Al oír las repentinas fluctuaciones caóticas y reprimidas del chakra en el interior, se quedó de nuevo sin palabras. Oye, entiéndelo bien, esta parece ser mi casa, ¿verdad? ¿Por qué me siento como una mujercita maltratada a la que echan de su propio hogar? Olvídalo, salvar una vida es más importante, pero pensándolo bien, dada la situación, ¿debería ir a avisar al cuarto Hokage? En el instante en que le surgió ese pensamiento, lo apagó. Avisarle mis narices. Kusina se puso así por su culpa. ¿Llamarlo ahora? ¿Acaso no se está muriendo lo suficientemente rápido? Dentro de la habitación, la luz verde del chakra médico se volvió cada vez más inestable. El rostro de Tsunade estaba pálido y el sudor le corría a raudales. Descubrió que el chakra desbocado dentro de Kusina portaba el aura fría del 9 colas, que era altamente resistente a su ninjutsu médico. Su chakra se consumía rápidamente, pero con escaso efecto. Maldita sea. Si esto continúa, mi chakra no aguantará nada. Tsunade se mordió el labio, un destello de determinación apareció en sus ojos, pero fue reemplazado inmediatamente por una sensación de impotencia. Justo en ese momento, le llegó una chispa de inspiración y de repente se acordó de Guling Xiao. Recordó su constitución especial, capaz de calmar el espíritu y acelerar la recuperación. Estallido. Tsunade abrió la puerta de golpe desde adentro. Apoyada contra el marco, jadeaba con dificultad y le gritó al atónito Guling Xiao. Entra aquí. Guling Xiao se quedó desconcertado, y antes de que pudiera reaccionar, Tsunade lo arrastró a la habitación. No preguntes. Toma su mano. Tsunade empujó a Guling Xiao hacia el tatami sin explicación alguna, ordenándole. Transfiere tu chakra, no, transfiere esa cálida aura tuya a ella. Estabiliza su espíritu. Rápido. Al ver a Kusina, que seguía retorciéndose de dolor mientras estaba inconsciente, Guling Xiao dejó de dudar y extendió la mano, tomando con delicadeza su mano fría. Un aura familiar, cálida y húmeda, como el sol de la mañana, fluyó lentamente hacia el cuerpo de Kusina a través del punto donde se unían sus palmas. Ocurrió un milagro. El chakra violento y caótico dentro del cuerpo de Kusina pareció encontrar su némesis y comenzó a calmarse. Sus cejas fruncidas se suavizaron y su expresión de dolor desapareció.
Al ver esto, los ojos de Tsunade se iluminaron. Aprovechó de inmediato la oportunidad para inyectar con precisión el chakra restante en los vasos sanguíneos dañados del corazón de Kusina para repararlos. ¡Santo cielo! ¿Así que mi cuerpo sanador se puede usar de esta manera? ¿No es esto solo un sedante humano más una batería externa? Esta mujer, Tsunade, su mente funciona rapidísimo en los momentos críticos. Los pensamientos internos de Guling Xiao hicieron que el labio de Tsunade, que estaba muy concentrada, se crispara ligeramente, pero ella no tenía tiempo para ocuparse de ello ahora. Hirvió agua, preparó toallas limpias y luego rebuscó en la despensa en busca de algo de comida que pudiera reponer rápidamente sus fuerzas. Hizo estas cosas en silencio, como un verdadero asistente. El tiempo transcurría minuto a minuto. El pequeño patio permanecía en silencio en plena noche. Solo la habitación de huéspedes seguía iluminada. El característico resplandor verde de Medical Chakra se asomaba constantemente por la rendija de la puerta, parpadeando como una vela al viento, pero ardiendo con tenacidad. Guling Xiao estaba sentado en los escalones bajo el porche, esperando en silencio. La brisa nocturna era ligeramente fresca, haciendo que los cerezos en flor del patio susurraran. Algunos pétalos caían lentamente, trayendo consigo un ligero aire de frío sombrío. No sabía cuánto tiempo había pasado. Tal vez una hora, tal vez más. Crujir, finalmente, la puerta, que estaba completamente cerrada, se abrió un poco. Tsunade salió, con pasos ligeramente inestables. Su rostro estaba pálido como el papel, su frente cubierta de finas gotas de sudor y su larga melena rubia empapada, pegada desordenadamente a sus mejillas. Su ropa, antes impecable, ahora estaba manchada con algunas gotas de sangre, y todo su ser irradiaba un agotamiento extremo. Se apoyó en el marco de la puerta, respirando con dificultad varias veces, con el pecho agitado violentamente. Guling Xiao se levantó de inmediato y le entregó la toalla caliente y el agua tibia que había preparado. Tsunade las tomó, se limpió la cara descuidadamente y luego se bebió el agua de la taza de un trago. ¿Cómo está la situación?, preguntó Guling Xiao con cautela, al ver su estado de agotamiento. Temporalmente, estabilizada. La voz de Tsunade era increíblemente ronca. Su vida está a salvo, pero la situación es peor de lo que imaginaba. El intenso shock emocional desencadenó un violento conflicto entre su propio chakra y el chakra del 9 colas. Sus vasos sanguíneos del corazón estuvieron a punto de ser seccionados. Aún más preocupante, la voz de Tsunade se tornó aún más grave, cargada de solemnidad. El sello de los 4 símbolos en su abdomen ha mostrado signos de inestabilidad debido al colapso de su mundo mental. Si bien aún no ha llegado al punto en que el 9 colas pueda romper el sello, han aparecido finas grietas donde éste se conecta con su alma. Esto significa que la supresión del 9 colas por parte de su cuerpo se está debilitando. Hizo una pausa y alzó la vista. Debajo del cansancio que reflejaban sus ojos color ámbar, se escondía una rabia fría e incontrolable. Ese bastardo, ¿cómo se atreve a hacerle esto a Kusina? Guling Xiao guardó silencio un momento antes de preguntar. ¿Necesitamos notificar al cuarto Hokage? Después de todo, ni siquiera había terminado su frase. No está permitido. Tsunade levantó la cabeza de golpe. Sus ojos color ámbar brillaban con una luz fría y aterradora en la oscuridad de la noche, rebosantes de un odio abrumador y un miedo persistente. Dijo palabra por palabra. A partir de hoy, el nombre de Minato Namikaze está muerto para nosotros. Quien se atreva a mencionarlo de nuevo quiere que Kusina muera por segunda vez. Y yo lo mataré primero. Los primeros rayos del sol matutino se filtraban entre las ramas del cerezo en flor, proyectando una luz tamizada sobre el porche. Crujir, la puerta de la habitación de invitados se abrió de golpe y Tsunade salió. Ella había estado vigilando toda la noche. En ese momento, ya no poseía ni la mitad del poderoso aura de los legendarios Sannin. Su hermoso rostro mostraba una evidente demacración y palidez. Su largo cabello rubio estaba despeinado, sus ojos color ámbar estaban inyectados en sangre y unas profundas ojeras se cernían bajo ellos. El doble desgaste provocado por la intensa actividad de los chakras y la tensión mental casi la había agotado por completo. Caminó hasta los escalones de piedra del patio y se sentó, contemplando el pálido amanecer en el horizonte, todo su cuerpo irradiando el agotamiento propio del cansancio extremo. De repente, una mano se extendió desde un lado, sosteniendo una bola de arroz aún caliente y una taza de leche humeante.
Tsunade alzó la vista y vio que Gu Lingxiao había estado a su lado en algún momento. Vestía ropa sencilla e informal, llevaba el pelo largo y plateado recogido, su atractivo rostro estaba libre de esa molesta máscara, y sus ojos azules lucían excepcionalmente claros a la luz de la mañana. No dijo nada, simplemente entregó la comida. Tsunade lo tomó en silencio, abrió el paquete y comió a pequeños bocados. El calor del arroz se deslizó por su esófago hasta su estómago, disipando parte del frío de la noche. Ella miró al hombre que estaba a su lado. El desgraciado que ayer mismo estaba en el izakaya pensando en todo tipo de cosas sucias, ahora era como el personal de logística más competente, preparándolo todo en silencio. Una emoción sumamente compleja la invadió silenciosamente. Por fin ha salido. Tiene la cara blanca como un fantasma, pero tiene sentido. Entre el descontrol del chakra del 9 colas y los vasos sanguíneos dañados, si hubiera llegado cualquier otro ninja médico, Kusina habría muerto anoche. Rescatar a alguien de las puertas del infierno es realmente impresionante. Tsunade, me pregunto si todavía necesita los servicios especiales de su asistente hoy en día. El movimiento de masticación de Tsunade se detuvo, y casi escupió el arroz que tenía en la boca. Le dio a Gu Lingxiao una mirada feroz. Este cabrón. ¿Es que no puede pasar un día sin que su cabeza esté llena de esos pensamientos retorcidos? Tras terminar el desayuno y recuperar fuerzas, la mirada de Tsunade se volvió penetrante de nuevo. La fuerza y la determinación propias de la princesa del clan Senju habían regresado a ella. La terrible experiencia de Kusina anoche no la hizo retroceder. Al contrario, le hizo comprender con mayor claridad que en esta aldea devoradora de hombres, sin poder, uno solo puede quedar a merced de los demás. Se puso de pie, se sacudió los granos de arroz de las manos y le dijo con voz grave a Gu Lingxiao: «Vamos al hospital». ¿Ahora? Ahora mismo. El tono de Tsunade no admitía réplica. No dejaré escapar a ninguno de esos parásitos del hospital. Por el rencor de Kusina, primero les cobraré intereses. Gu Lingxiao asintió y se giró para abrir la puerta del patio. Sin embargo, justo cuando su mano tocó el pestillo, crujir. La puerta del patio fue empujada desde el exterior para abrirse. Una figura que vestía la túnica ceremonial del cuarto Hokage permanecía de pie en silencio frente a la puerta. Era Minato Namikaze. Su cabello rubio y corto seguía brillando bajo la luz de la mañana, y su rostro lucía esa característica sonrisa cálida y radiante. Sin embargo, en ese momento, esa sonrisa parecía rígida e impaciente, sin importar cómo se la mirara. Sus ojos azules no se fijaron en Gu Lingxiao, que había abierto la puerta, y se posaron directamente en Tsunade, que estaba detrás de él. Su tono era amable, pero denotaba la autoridad propia del Hokage. «Señora Tsunade, he oído que Kusina, ella está bien». La voz fría de Tsunade, como un carámbano envenenado, interrumpió directamente las palabras de Minato. «No hay necesidad de que el cuarto Hokage, Sama, se moleste». Zumbido, la sonrisa en el rostro de Minato desapareció al instante. A la luz de la mañana, en la entrada del patio, una atmósfera opresiva de pólvora surgió repentinamente. Abrió la boca, aparentemente queriendo explicar algo o preguntar algo. Kusina, ella anoche, Tsunade ni siquiera se molestó en mirarlo. Caminó directamente hacia Gu Lingxiao, lo agarró del brazo y escupió fríamente una sola palabra. Ir. Los dos pasaron junto al cuarto Hokage como si no hubiera nadie más allí, tratándolo como un simple elemento de fondo sin importancia. Ser ignorado, ser abofeteado en público. La expresión de Minato Namikaze se volvió así de fea por primera vez. Los nudillos de sus puños cerrados se pusieron blancos, pero en lo profundo de esos ojos azules, el destello de ira por haberse sentido ofendido fue solo momentáneo, reemplazado por una frialdad y un escrutinio más profundos. La actitud de Tsunade no era la correcta. No fue solo por culpa de Kusina. Esta hostilidad surgió de forma demasiado repentina y resuelta, como si proviniera de un rencor largamente guardado. Su mirada pasó de largo a Tsunade, fijándose en la espalda de aquel guardia de cabello plateado como un halcón. Gu Lingxiao, era él otra vez. A partir de la tierra de las aguas termales, todas las anomalías parecían estar relacionadas con este guardia. Pero al fin y al cabo, él era el Hokage. Tras una breve pérdida de compostura, respiró hondo, reprimió con esfuerzo sus emociones y volvió a esbozar su sonrisa perfecta. Como Tsunade lo ignoró, dirigió su atención hacia el guardia. Gu Lingxiao. La voz de Minato se tornó solemne.
Con el tono de un superior a un subordinado, y también de un esposo al guardia de su esposa, dio instrucciones con voz grave. Kusina siempre ha gozado de buena salud, pero tiene un carácter un poco explosivo. Ahora mismo está furiosa, así que no la molestaré por ahora. Durante estos días, te pediré que la cuides bien. Si surge algún problema, avísame inmediatamente. Estas palabras fueron pronunciadas con sinceridad y resultaron irrefutables. Demostraron su comprensión y preocupación por su esposa, al tiempo que evidenciaban su doble identidad como Hokage y esposo, reafirmando así su soberanía. Sin embargo, esta actuación suya solo le valió la burla despiadada de Gu Lingxiao. Ah, ¿estás montando un espectáculo? La persona principal te ignora, así que corres hacia mí, un guardia, para sentirte presente y mantener tu imagen de esposo devoto. Sin duda, un político competente, que nunca olvida mantener su brillante imagen ni por un instante y un poco de mal genio. ¿Eso es solo mal genio? Sus meridianos del corazón se rompieron por tu dolor. Si hubieras vuelto aunque solo fuera una vez anoche, no estarías diciendo semejantes tonterías. Gu Lingxiao se quejó furiosamente en su interior, pero por fuera, se mantuvo firme, bajó ligeramente la cabeza y saludó respetuosamente con una postura impecable. Sí. Cuarto Hokage, Sama. Garantizado que completaremos la misión. En el instante en que bajó la cabeza, su visión periférica captó claramente el destello de intención asesina y la mirada escrutadora en los ojos de Minato, así como el ligero temblor de sus dedos bajo la manga, apretados con fuerza. HMPH. Un resoplido frío, lleno de sarcasmo y desdén, provino de un costado. Tsunade ni siquiera se molestó en mirar a Minato. El agotamiento de haber pasado la noche en vela la golpeó como un parásito que le calaba hasta los huesos, haciendo que la ira reprimida en su corazón se sintiera algo débil. De repente, extendió la mano y, de forma innegable, agarró el brazo de Gu Lingxiao, que estaba a su lado. Esa aura familiar y apacible, capaz de calmar toda agitación, la inundó al instante, provocando que casi soltara un suspiro de satisfacción. En ese instante, el deseo instintivo de su cuerpo y la determinación de su corazón se fusionaron a la perfección. Apretó su suave plenitud contra él y caminó hacia el hospital sin mirar atrás, dejando a Minato con una sensación de frío que era una mezcla de provocación, intimidad y resolución. Minato permaneció inmóvil, observando la espalda de los dos mientras se alejaban. La suave sonrisa en su rostro finalmente se desvaneció poco a poco. En la calle, a primera hora de la mañana, ya había muchos peatones. Los aldeanos miraron a su querido cuarto Hokage, a quien Lady Tsunade trató con tanta frialdad en público, sin importarle en absoluto su aspecto. Todos quedaron estupefactos y enseguida comenzaron a murmurar. Los rumores comenzaron a extenderse por el pueblo como el viento. De camino al hospital, Tsunade permaneció en silencio todo el tiempo, pero la fuerza con la que sujetaba el brazo de Gu Lingxiao se intensificó un poco más. Gu Lingxiao podía sentir cómo la cálida corriente que emanaba de su brazo calmaba su ira reprimida. TSK, ahora el rencor está completamente saldado. Haciendo que el cuarto Hokage perdiera prestigio delante de tanta gente, Minato debe estar furioso dado su actual estado de ceguera por el poder. El siguiente paso, 9 de cada 10 veces, será usar su autoridad de Hokage, aún inestable, para enviar a sus Anbu directos a investigarme a mí, el culpable que robó a su esposa y sacudió su dignidad de Hokage, ¿verdad? Se avecinan problemas, pero no importa. Es una buena oportunidad para ver si el Anbu directo del cuarto Hokage o la raíz de Danzo que solo saben asesinar y lavar el cerebro es más incompetente. No me decepciones, Minato. Minato permaneció inmóvil, observando la espalda de los dos mientras se alejaban. La suave sonrisa en su rostro finalmente se desvaneció poco a poco, convirtiéndose en un pozo de frío insondable. Lentamente levantó la mano e hizo un gesto extremadamente sutil hacia una sombra discreta en un tejado al otro lado de la calle. Entre las sombras, una figura que casi se fundía con la oscuridad se desvaneció en silencio. Todo lo ocurrido anoche en el izakaya y en el pequeño patio, junto con la humillante escena de hace un momento, ya se había convertido en un expediente detallado y se había colocado en el escritorio del Hokage. Minato permaneció de pie en la entrada del patio durante un largo rato. Solo cuando las figuras de Tsunade y Gu Lingxiao desaparecieron por completo al final de la calle, la frialdad de su rostro se desvaneció lentamente, siendo reemplazada una vez más por esa impecable gentileza. Se giró y echó un vistazo a la puerta del patio, que estaba cerrada herméticamente, sin dar un paso más hacia el interior.
No es que no quisiera, sino que no se atrevía. Ese odio desenmascarado de Tsunade, que casi parecía destrozarlo, era demasiado real y le hacía sentir instintivamente que estaba en peligro. El pequeño patio de Guling Xiao volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Dentro de la habitación de invitados, Kusina despertó. No lloró y armó un escándalo. Se quedó apoyada en silencio contra el cabecero de la cama. Sus ojos violetas, antes llenos de vitalidad, habían perdido toda nitidez, mirando fijamente, con la mirada perdida, al cerezo en plena floración que se extendía fuera de la ventana. No comer, no beber, no hablar. Como una muñeca que poco a poco iba perdiendo su color. Tsunade se quedó junto a la cama, con el corazón encogido mientras la miraba así. Intentó utilizar el ninjutsu médico para estimular el espíritu de Kusina, solo para descubrir que su corazón había construido una muralla de hielo, rechazando cualquier interferencia externa. Fue un autoaislamiento completo, tanto interno como externo. Esto no puede seguir así, dijo Tsunade al salir de la habitación, con la voz ronca por el cansancio de una noche sin dormir. Guling Xiao se apoyó en una columna del porche, contemplando su rostro demacrado y suspirando para sus adentros. Tonterías, su corazón está muerto. ¿Qué diferencia hay entre una persona y un cadáver andante? Hablando de eso, Kusina tiene al 9 colas dentro de ella, una poderosa energía espiritual y el linaje del clan Uzumaki. Si pudiera reconciliarse con el 9 colas y convertirse en una Jinchuriki perfecta, su fuerza se dispararía directamente a la cima del nivel Kage sin ningún problema. Cuando llegue ese momento, Hiruzen Sarutobi, Danzo o quien sea una bola bestia con cola y el mundo estaría en paz. Qué lástima, sin embargo, estas dos mujeres, los pensamientos internos de Guling Xiao eran como una aguja que atravesaba la tensa cuerda en la mente de Tsunade. Jinchuriki perfecto, el término cruzó por su mente, provocándole una oleada de dolor agudo. No era que no lo hubiera pensado. La abuela Mito había sido una vez una Jinchuriki de 9 colas casi perfecta. Pero ese camino era demasiado difícil y peligroso. Requería que el Jinchuriki y la bestia con cola alcanzaran una reconciliación espiritual, incluso una alianza. ¿Cómo era posible? Las bestias con cola eran colecciones de odio. Incluso alguien tan fuerte como el primero Kage solo pudo someterlos con fuerza bruta. Pero, al ver a Kusina, abatida y casi muerta en vida, dentro de la habitación, el corazón de Tsunade se encogió de nuevo. El tratamiento convencional ya era ineficaz. Una enfermedad del corazón requiere medicamentos para el corazón. Pero el medicamento para el corazón de Kusina había sido destruido por las propias manos de aquel hombre. ¿Dejar que el dolor pase? Inútil. Solo, las llamas de la venganza podrían hacerla arder de nuevo. Y la venganza requería poder. Poder absoluto suficiente para voltear el tablero de ajedrez. Guling Xiao tenía razón, en lugar de lamentarse por el pasado, era mejor crear un futuro donde la venganza fuera posible. Ese camino, el más peligroso y descabellado, se había convertido ahora en el único camino. Tsunade bajó la cabeza, y en esos ojos ámbar inyectados en sangre, un destello aterrador de crueldad y determinación brilló de repente. Se levantó bruscamente, dirigió una mirada profunda hacia la habitación de invitados y luego le dijo a Guling Xiao: voy a salir un rato. Quédate aquí y vigílala. Dicho esto, abandonó el pequeño patio sin mirar atrás, su silueta reflejando una determinación semejante a la de una tormenta que se avecina. Guling Xiao observó la dirección en la que se había marchado, luego miró la puerta cerrada con llave y se encogió de hombros. Genial, esto me convierte en un mejor amigo masculino o algo así. Se dirigió a la puerta de la habitación de invitados, pero no entró. Simplemente se quedó de pie en silencio, vigilando para darle a Kusina un espacio completamente tranquilo. Y en este momento, en lo más profundo del espíritu. La oscuridad y el frío infinitos eran los temas eternos aquí. La conciencia de Kusina permanecía en silencio, sumergida en agua fría que le llegaba hasta los tobillos, mirando hacia arriba, hacia las barras de hierro tan macizas como pilares de un templo, que encerraban la malicia más extrema del mundo. Detrás de los barrotes de hierro, un par de ojos gigantes, como faroles color sangre, se abrieron lentamente. En esas pupilas carmesí se reflejaba su figura diminuta y quebrada. ¿Ah? ¿Por fin dispuesto a entrar? Mi pequeño carcelero. La voz de Kurama resonó por todo el espacio sellado, llena de burla y malicia. Podía sentir claramente el resentimiento y la desesperación de aquella mujer, tan intensos que casi se podían palpar.
Esta era su comida favorita. Aunque, ver a esta mujer, que siempre le había tenido miedo pero nunca la había odiado, convertirse en esto me produjo una inexplicable incomodidad. Quiero convertirme en una Jinchuriki perfecta. Kusina miró al zorro de 9 colas y dijo palabra por palabra. ¿Estás soñando, Kusina? Kurama mostró sus colmillos, revelando unos blancos como el bosque capaces de destrozar cualquier cosa. Ustedes, los humanos, me tratan como a una mascota que se distribuye a voluntad, como a un arma que se sella generación tras generación. Y ahora tú, la última víctima de mi jaula, ¿también quieres mi poder? Su voz se tornó repentinamente violenta, llena de un resentimiento infinito por el pasado. Ese bastardo llamado Senju Shirama, ¿quién se creía que era? ¿Qué derecho tenía a decidir a dónde pertenezco? Esa mujer llamada Uzumaki Mito, ¿qué derecho tenía a encarcelarme de por vida con esas asquerosas cadenas? Ahora es tu turno. Tú y ese hipócrita marido tuyo con la boca llena de voluntad de fuego, ¿en qué os diferenciáis de los que os precedieron? El odio violento, transformado en chakra tangible, surgió salvajemente tras las rejas de hierro, agitando todo el espacio. Sin embargo, Kusina no mostró ninguna reacción. No tembló de miedo como en el pasado, ni se sintió provocada por esa malicia. Ella simplemente levantó lentamente aquel rostro pálido, y en aquellos ojos violetas y huecos, solo quedaba una racionalidad fría y pura. No estoy aquí para suplicarte. Habló con voz ronca pero excepcionalmente clara. Estoy aquí, para hacer un trato contigo. El rugido de Kurama se detuvo bruscamente. Sus gigantescos ojos carmesí, por primera vez, miraron de verdad al Jinchuriki magullado y maltrecho que tenía delante. Kusina sostuvo su mirada y dijo, enfatizando cada palabra. Quienes arruinaron mi vida son los altos funcionarios de Konoha que te ven como el arma definitiva. Tus enemigos son mis enemigos. Necesito poder para vengarme. Y necesitas un aliado que te ayude a liberarte de estas malditas cadenas, no una carcelera que solo quiera reprimirte con todas sus fuerzas. Silencio. Todo el espacio que ocupaba el lugar quedó sumido en un silencio sin precedentes. La expresión burlona en el horrible rostro de zorro de Kurama se desvaneció lentamente, siendo reemplazada por una mirada escrutadora mezclada con asombro y diversión. ¿Un aliado? Un destello de peligroso interés brilló en sus enormes pupilas. ¿Solo contigo? Auge. Antes incluso de que las palabras se desvanecieran, una oleada de odio y malicia más aterradora que un tsunami y más pura que un abismo brotó de las rendijas de los barrotes de hierro, como una inundación sangrienta que se abalanzó instantáneamente sobre la forma mental de Kusina. Déjame ver primero. Si tienes las cualidades para soportar mi poder. En lugar de dejarme consumir por este odio y convertirme en un loco que solo conoce la destrucción. El torrente de malicia sumergió instantáneamente a Kusina. Innumerables emociones negativas, como cientos de millones de agujas venenosas, se clavaron salvajemente en su alma. La traición de Minato, las intrigas de Hiruzen Sarutobi, la crueldad de Danzo, el dolor que había reprimido hasta lo más profundo de su corazón se magnificó infinitamente en ese momento, convirtiéndose en una agonía desgarradora. Sentía tanto dolor que casi gritó. Sentía que su cuerpo sería destrozado y asimilado por ese odio en el siguiente segundo. Pero ella no se resistió, ni huyó. Se aferró al último vestigio de lucidez en su corazón. En su mente, aquel rostro amable y radiante y aquel rostro frío y calculador aparecían alternativamente, transformándose en las llamas de la venganza que lo reducirían todo a cenizas. Sin embargo, estas llamas eran un arma de doble filo. Mientras quemaban al enemigo, también la consumían a ella. Justo cuando su conciencia estaba a punto de ser completamente asimilada por ese odio infinito y reducida a una bestia que solo conocía la destrucción, una extraña y cálida corriente surgió de lo más profundo de su alma. Era ese hombre, Guling Xiao. Fueron sus manos cálidas, el aura tranquilizadora que lo rodeaba y esas quejas, casi de espectador las que siempre usaban pensamientos internos para despejar la niebla para ella en momentos críticos. Esa calidez no pudo protegerla del odio, pero actuó como un ancla sólida, amarrando firmemente su pequeño bote llamado yo en este furioso océano de malicia, impidiendo que zozobrara por completo o se perdiera. Ya no intentaba proteger esa luz. En cambio, usándola como punto de referencia, forjó todo su dolor, resentimiento y odio en su propia armadura y espadas. Transcurrió un tiempo indeterminado. Pareció durar un siglo.
Aquel torrente de chakra, capaz de destruir el mundo, retrocedió lentamente. Kusina se arrodilló en el agua, temblando de pies a cabeza como una flor azotada por una violenta tormenta, pero nunca cayó, y mucho menos se derrumbó. Kurama guardó silencio. Observó aquella diminuta figura que, obstinadamente, mantenía su identidad bajo el torrente de su odio. En sus enormes pupilas, un destello de emoción compleja pasó fugazmente, una que ni siquiera ella había percibido. Tras un largo rato, dejó escapar un gruñido bajo, como si le saliera a presión desde lo más profundo de la garganta. HMPH, apenas, no está mal. En el mundo real, dentro de la habitación de invitados del pequeño patio de Guling Xiao. Guling Xiao, que había estado vigilando la puerta en silencio, oyó de repente un leve movimiento procedente del interior. Empujó la puerta y vio a Tsunade, que había regresado del exterior en algún momento, vigilando la cama con una expresión tensa. Y sobre la cama, la figura inmóvil, semejante a una muñeca, que había permanecido en silencio durante todo el día, finalmente se movió. Kusina abrió los ojos lentamente. Esos ojos violetas abiertos recorrieron la habitación con la mirada, y la atmósfera en toda la sala se calmó considerablemente. Todo el vacío y la desolación habían desaparecido. En su lugar, había una frialdad punzante, como si hubiera sido templada en la más profunda oscuridad. Al observarla con atención, un tenue color carmesí parecía reflejarse en lo profundo de sus pupilas. Cuando miró a Guling Xiao en la puerta, sus pupilas incluso sufrieron una contracción vertical momentánea, como la de una bestia. La mirada de Kusina pasó de largo a la preocupada Tsunade que estaba junto a la cama y se fijó con precisión y firmeza en Guling Xiao, que estaba en la puerta. Separó sus labios resecos y, con una voz ronca pero increíblemente firme, pronunció sus primeras palabras desde que despertó. Ling Xiao, necesito tu ayuda. Estas palabras dejaron atónitos tanto a Tsunade como a Guling Xiao. Kusina, tú, Tsunade instintivamente quiso revisar su cuerpo, pero Kusina levantó una mano para detenerla suavemente. Estoy bien, Lady Tsunade, dijo Kusina, sin apartar la mirada de Guling Xiao. Se incorporó lentamente. Sus movimientos eran débiles, pero su mirada era excepcionalmente firme. Anoche mis emociones se descontrolaron y el chakra del zorro de 9 colas se volvió extremadamente inestable. Puedo sentir que solo él. Hizo una pausa por un momento, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Solo esa aura cálida y especial que emana de él puede calmar mi espíritu y permitirme adaptarme y dominar el poder del 9 colas más rápidamente. Te necesito, para que te quedes a mi lado. Pronunció sus últimas palabras con franqueza. Fue una propuesta de pura necesidad para alcanzar un objetivo, sin el menor atisbo de impureza. Sin embargo, en los oídos de Tsunade, el significado cambió por completo. Giró la cabeza bruscamente y su mirada hacia Guling Xiao se volvió instantáneamente extremadamente peligrosa. Se percibía una vigilancia constante, un escrutinio minucioso y una posesividad casi descarada, como si estuviera proclamando su soberanía. Él era su exclusivo batería de energía y artefacto antiestrés. Se lo había arrebatado a Kusina. Ahora que la dueña original, Kusina, estaba despierta, quería recuperarlo en cuanto abriera la boca. Ni hablar. Guling Xiao se sintió algo incómodo ante las miradas cada vez más penetrantes de esas dos mujeres. Las quejas en su mente ya inundaban la pantalla. Santo cielo, ¿qué es esto? Acabamos de terminar una tragedia, y ahora empezamos un drama palaciego. Una acaba de regresar de las puertas del infierno y me quiere como compañera de entrenamiento. La otra me trata como a su masajista personal y desearía poder estar conmigo 24 horas al día, mi maldito encanto imposible de colocar. Pero pensándolo bien, los ojos de Kusina, TSK, son completamente diferentes a los de antes, ahora tienen un aire de conquista. Tsunade tampoco se rinde, SSS. ¿Por qué me siento un poco emocionada? ¿He pasado demasiado tiempo con Tsunade? Viendo a Kusina ahora, la verdad es que no me entusiasma mucho. ¿Será esto la legendaria fatiga estética? No, no puede ser. Aunque sus pensamientos internos eran turbulentos, su semblante cambió instantáneamente a un modo profesional. Mirando a Kusina y Tsunade con semblante serio, asintió solemnemente. Este es mi deber como guardia. No puedo negarme. Esta actitud profesional, donde los negocios son los negocios, no le dejó a Tsunade ningún motivo para reaccionar violentamente. Solo pudo resoplar con frialdad y desviar la mirada.
Tras recibir una respuesta positiva, la tensión en los ojos de Kusina disminuyó ligeramente. Se recostó, cerró los ojos y comenzó a regular su respiración en silencio. El ambiente en el pequeño patio se volvió excepcionalmente extraño. Hospital Konoha, oficina del director. Cuando Tsunade apareció de nuevo por aquí, el cansancio de una noche en vela había sido reemplazado hacía tiempo por una aura fría y asesina. Abrió la puerta de una patada, y el estruendo hizo que los corazones de varios jefes de departamento que esperaban dentro dieran un vuelco. Lady Tsunade, todos, siéntense. Tsunade se colocó detrás del escritorio nuevo, se sentó pesadamente y dejó caer una gruesa pila de archivos sobre la mesa. Bofetada. Varios supervisores se estremecieron, pensando que se trataba de otra auditoría. Sin embargo, las siguientes palabras de Tsunade les hicieron sentir como si hubieran caído en una bodega de hielo. Aquí están las copias de los libros de contabilidad de Yamamoto Ryuichi, el jefe del almacén farmacéutico. Durante los últimos 3 años, ha canalizado secretamente beneficios a Root a través de los bancos clandestinos de la Tierra de Hierba. Aquí están los registros de comunicación de Kobayashi Ken, jefe del departamento de equipos médicos, quien filtró la tecnología clave del hospital a la aldea oculta de la arena y aceptó sobornos. Y usted, director Ino, y la mirada de Tsunade se clavó en un anciano de rostro pálido como una espada afilada. Su hijo está sirviendo en raíz y le va bastante bien, ¿no es así? Este es el libro de méritos que Danzo aprobó personalmente después de que asesinara a un enviado de Kumogakure el mes pasado. Caso tras caso, objeto tras objeto, todos constituían pruebas incriminatorias suficientes para condenarlos eternamente. La oficina estaba en un silencio sepulcral, roto solo por la respiración pesada y gutural de los supervisores. No podían comprender cómo esta mujer, que había estado alejada de la aldea durante más de una década, conocía esos secretos que se manejaban a la perfección, secretos que ni siquiera los ambú directos del Hokage pudieron descubrir. Vaya, vaya, engañar a estos viejos funciona de maravilla en un rincón. Guling Xiao, haciendo el papel de figurante, reía para sus adentros. Esta evidencia es obviamente falsa. Anoche estaba aburrido y me la inventé basándome en la información que escuché de Utatane Kotori. Pero bueno, verdad y mentira, mentira y verdad. Mientras les asuste, es una buena evidencia al escuchar su voz interior. La fría mueca de desprecio en la comisura de los labios de Tsunade se volvió aún más cruel. Se puso de pie lentamente, inclinándose hacia adelante con las manos sobre el escritorio, proyectando su sombra sobre todos. Te daré 2 caminos. Su voz no era fuerte, pero transmitía un escalofrío infernal. Primero, a partir de hoy, compórtense como mis perros. Quiero una lista impecable en un plazo de 3 días que indique cuántos parásitos siguen en el hospital, quiénes fingen obedecer mientras secretamente desobedecen y quiénes son los espías de Danzo y Hiruzen. Segundo, y sonrió, pero fue una sonrisa que hizo estremecer a todos. Te empacaré ahora mismo, junto con estas cosas que hay sobre la mesa, y te enviaré al departamento de interrogatorios del edificio Hokage. Adivina cómo el tercer Hokage y Danzo te tratarán para aplacar mi ira y encubrir sus propios escándalos. Ruido sordo. Finalmente, alguien no pudo soportar la terrible presión. Sus piernas cedieron y se deslizó de su silla directamente al suelo, arrodillándose. El miedo se extendió como una plaga. Traicionar a los altos funcionarios era un callejón sin salida. Pero si no accedían a las peticiones de Tsunade ahora, morirían inmediatamente, y su muerte sería más miserable que la de cualquier otro. Nosotros, estamos dispuestos. Estamos dispuestos a servir a Lady Tsunade. Crepúsculo. La puesta de sol proyectaba largas sombras sobre el cerezo en flor del pequeño patio de Guling Xiao. 2 figuras, casi fundiéndose con las sombras de los aleros, aterrizaron silenciosamente en el muro del patio como fantasmas. Llevaban máscaras blancas lisas sin ninguna marca y trajes de combate negros diseñados para la movilidad. Eran subordinados directos de Anbu del cuarto Hokage, Minato Namikaze. Los dos intercambiaron una mirada, y uno de ellos hizo varias señas con las manos sumamente sutiles. Una invisible onda sensorial recorrió instantáneamente todo el patio. Una persona en el salón, leyendo. Otra persona en la habitación de invitados, meditando. Sin barreras, sin trampas. Mover. Como 2 hojas que caen, se deslizaron silenciosamente hacia el patio. Una se quedó vigilando la puerta, mientras que la otra se coló en la habitación de Guling Xiao. La habitación estaba amueblada de forma sencilla y era fácil de recorrer.
El miembro de Ambu revisó rápidamente debajo de la cama, en el fondo del armario, entre los estantes, sin pasar por alto ningún posible escondite. No se encontró nada. Se escabulló de nuevo y negó con la cabeza mirando a su compañero. Justo cuando estaban a punto de retirarse, el Ambu de tipo sensorial frunció el ceño repentinamente. Se agachó, rozando ligeramente con los dedos el suelo de madera del porche, y cerró los ojos para percibir con atención. Capitán, aquí, hay un residuo de chakra muy extraño, susurró, con un tono que denotaba cierta confusión. Es muy cálido, pero no pertenece a ningún atributo conocido. Se siente, como el aura de la vida misma. Es muy reconfortante, te hace querer estar cerca de él. La mirada del capitán Ambu se agudizó. ¿El aura de la vida misma? Justo en ese momento, en la habitación de invitados, Kusina, que había estado cerrando los ojos para regular su respiración, los abrió sin previo aviso. Esos penetrantes ojos violetas parecían atravesar las paredes, absorbiendo todo lo que ocurría en el patio. Ella no se levantó, sino que habló en un tono tranquilo y firme al hombre que estaba en la sala hojeando un libro. Ling Xiao, hay ratas en el patio. En cuanto terminó de hablar, los dos miembros de alto rango de Ambu, que se escondían entre las sombras de los aleros, pensando que no habían sido detectados, se quedaron paralizados al mismo tiempo. Un escalofrío helado les recorrió la espalda, directo a la cabeza. ¿Cómo fue posible esto? Los habían descubierto. En la sala de estar, Gu Lingxiao pasó una página de su libro. Ni siquiera levantó la vista, como si solo hubiera escuchado una conversación trivial de lo más común. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente con un atisbo de diversión. Cerró lentamente el libro, se puso de pie, se estiró y caminó hacia la puerta del patio. Crujir, lentamente abrió la vieja puerta de madera. Afuera, el patio estaba tranquilo y vacío, solo se oía el susurro de las flores del cerezo con la brisa vespertina. Gu Lingxiao sonrió con calma al tranquilo patio, como si hablara consigo mismo, pero su voz no era ni demasiado alta ni demasiado baja, lo justo para que las dos ratas que se escondían en las sombras del muro pudieran oírlo con claridad. ¿Ratas? Parece que debería colocar algunas trampas alrededor de la casa. En el patio, aquellas palabras suaves sobre tender algunas trampas fueron como picahielos que se clavaban en los corazones de los dos Ambu. La brisa vespertina continuaba, pero el susurro de las flores del cerezo resultaba ahora particularmente molesto. Las pupilas del capitán se contrajeron repentinamente bajo su máscara blanca. Él y su acompañante intercambiaron una mirada, viendo ambos un horror incontenible en los ojos del otro. Sus técnicas de sigilo fueron enseñadas personalmente por el cuarto Hokage y fueron suficientes para engañar a la mayoría de los ninjas sensoriales de la aldea. ¿Cómo podrían? Espera, es Uzumaki Kusina. ¿Acaso su Kagura Shingan ha alcanzado un nivel en el que puede ignorar nuestras técnicas de ocultación? ¿Y qué pasa con este guardia? ¿Qué le ocurre? ¿Una coincidencia? ¿O, este hombre ha estado ocultando su fuerza todo este tiempo? El capitán no creía en las coincidencias. Él era la espada del Hokage y solo confiaba en su propio juicio. Sus dedos, ocultos entre las sombras, se movieron imperceptiblemente, atrapando una pequeña piedrecita manchada de polvo. Sin realizar señas con las manos ni reunir fuerzas, simplemente movió la muñeca. La piedrecita, imbuida de un rastro de chakra tan tenue que era casi imperceptible, surcó el cielo nocturno como un fantasma, directamente al punto ciego en la nuca de Gu Lingxiao. Esto fue una prueba y una advertencia. En la sala de estar, el corazón de Kusina dio un vuelco y se le subió a la garganta. Sin embargo, Gu Lingxiao seguía de espaldas al patio, aparentemente ajeno al letal ataque sorpresa. Justo cuando la piedrecita estaba a punto de tocar su largo cabello plateado, extendió la mano hacia atrás con naturalidad, como si tuviera ojos en la nuca. No girarse, no mirar. El movimiento fue tan rápido como un rayo, pero a la vez transmitía una gracia natural. Quebrar un sonido suave. La piedrecita que giraba a gran velocidad fue atrapada con firmeza y precisión entre sus dedos índice y medio. Se llevó la piedrecita a la vista, observándola con indiferencia a la luz de la casa. Entonces, las comisuras de sus labios, bajo la máscara, se curvaron en una sonrisa pícara. Movió el dedo. ¡Zas! El sonido del aire rompiéndose se volvió agudo.
La piedrecita salió disparada de vuelta de varias veces su velocidad original, arrastrando una ráfaga de viento en la misma dirección en la que vino. El capitán Ambu solo sintió una visión borrosa cuando una ráfaga de viento le rozó el borde de la máscara, cuya presión incluso provocó que ésta temblara ligeramente. Aporrear. Con un golpe sordo, la piedrecita quedó profundamente incrustada en el grueso tronco del cerezo que tenía detrás, penetrando hasta lo más profundo de la madera. Silencio absoluto. Un sudor frío empapó instantáneamente la espalda del capitán. Este movimiento de atrapar y lanzar parecía sencillo, pero la aterradora visión dinámica, la velocidad de reacción y el control de poder que requería superaban con creces las capacidades de un guardia Jonin ordinario. Lo más aterrador es que el oponente no había mirado hacia atrás ni una sola vez, de principio a fin. Esa compostura y desdén fueron como una bofetada invisible en la cara de esos Ambu de élite. La fuerza de esta rata, Guling Xiao retiró lentamente la mano, se sacudió el polvo inexistente y habló en un tono monótono como si comentara el tiempo. Es realmente bastante significativo. Como era de esperar, son los Ambu de Minato. Sus métodos son limpios, a diferencia de esos perros rabiosos de raíz que solo saben matar para silenciar a la gente con este sondeo sigiloso. Minato probablemente esté acechando en algún rincón cercano, tal vez incluso espiando con un telescopio. Bien, necesito interpretar bien mi papel y hacerle creer que solo soy un bruto musculoso con reflejos rápidos, no un conspirador que podría amenazar su posición.